Era secreto, claro. Esto de cuenta, no sé si era Oso o era otro autor, o Gurdjieff, no me acuerdo de quién lo leí exactamente, pero básicamente contaban que este era un pretoriano romano que tenía a uno de sus esclavos y se le puso a hablar de esto, del trivium, de cómo funcionaba la legislación. Dice que llegó un superior y dijo, como te vuelvo a hablar, volver a hablar con un extranjero de esto, yo mismo llevo a que te mate. A ver si eso eran los misterios egipcios. Viene, Eso es el ocultismo. claro, viene, pero sobre todo no, es que Los masones saben de eso. claro, es un poco como esto mismo. Si yo te doy los recursos legales para salirte de la trampa y encima soy de la familia de los tramperos, pues soy la oveja negra. Es como veía ahí, que alucinas, ¿no? Con la mafia, que una mujer renegando de su hija y orgullosa de que se la hubieran cargado la propia mafia por delatarlos. A Sócrates le condenaron por corruptor de menores por enseñar la dialéctica. ¿Alguna aportación más, Adrián? Sí, claro. Vamos, espero que tengamos oportunidad de hacer una exposición. Yo mismo, tenía intención de preparar algo relativo estrictamente a esto. Vale, porque eso en el curso de la carrera de Derecho, como optativa, como asignatura optativa, te ofrecen la metodología y argumentación jurídicas, que es una asignatura que por sí podría constituir el grueso de la carrera de abogado y que pasa realmente sin pena ni gloria, que te enseña la retórica, la gramática, la dialéctica, el uso de la lógica al cabo. Y es fundamental para poder entablar conversación, llevarte la razón en un foro, cosa que en el fondo es algo muy teatral, y saber interpretar y referirte a la ley, que eso atañe a lo que dice Julio. Es decir, que con aprender la utilización práctica de la lógica, cosa que la ciudadanía común desconoce, por incurrir constantemente en falacias desde que empieza a hablar, y saber referirte a las leyes, bastaría para ser un excelente abogado. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, desde luego. El ejemplo más claro es el sofisma fundamental, que es el primer postulado existencial, yo soy, es una falacia lógica, no significa absolutamente nada en el sentido lógico. Lo llamarían afirmación gratuita. Es decir, que en el momento en el que dices nada que no esté respaldado de un silogismo, ¿no? Claro, Por su es una correspondiente axioma premisa, sin lógica, no hay una relación lógica con exactamente. nada. Porque la lógica es referencial y necesita la utilización de un principio. Otro ejemplo. Hay algo que es muy común entre los políticos y es utilizar en sus conclusiones sus propias premisas, incurriendo en la llamada sofisma de petición de principio. Es decir, los jóvenes hay que reprimir a los jóvenes porque son muy alocados. Y son alocados porque son muy pueriles. Y son pueriles porque son víctimas de su juventud. ¿Entiendes? Y empiezan a incurrir en una circularidad que para cualquiera pasa por alto, pues nos quedamos en un nivel estrictamente estético, ¿no? De la belleza de lo que dice, pero podemos dar cuenta que no dicen absolutamente nada. De hecho, tenía tanto peligro en nuestro profesor de metodología y argumentación, un excelente abogado de narcos, los que ganan dinero, que éramos incapaces de decir absolutamente nada que no fuera ilógico. Es decir, que el momento en el que pretendíamos empezar a construir un planteamiento, incurríamos, pero de lleno, en una otra. Si pusiéramos la bombilla, esto se enciende cada vez que incurres en una falacia lógica, desde que empiezas a hablar. Y eso el juez... Sí, pero eso es con lo que el juez te pega. Ojo, lo más interesante, al cabo, es que... Por lo menos está versado ahí, tiene un rodaje que llega a una persona que no tenga las ideas muy claras y el juez te hace pimba. Sí. Como no vayas con los principios bien firmes... Pero los principios siempre son sofismas. Ahí está la clave, que es imposible decir nada que no sea un vicio lógico. Es absolutamente imposible. Siempre tienes que recurrir a un punto de fundamentación normativa gratuito. Es decir, el sofisma es ineludible. Por ejemplo, si vais a los diálogos de Platón, que todos son esfuerzos de lógica, Sócrates coloca siempre en una tesitura difícil al contertulio, provocando emerjan sus deficiencias lógicas. Le pone sobre sí mismo y demuestra la incoherencia, la estructura de lo que dice, y siempre acaban igual. El otro se va cabreado. Bueno, me voy.
En realidad, Es decir, mira, que- si lo ves, tengo aquí unas cuantas falacias lógicas. Y es que es muy difícil realmente hablar con verdadera corrección y veracidad. Ad hominem, apelar a la autoridad, apelar a las creencias, apelar a las prácticas comunes, apelar a las consecuencias de una creencia, apelar a la emoción, apelar al miedo, apelar a la flattery, no sé ahora mismo lo que es, apelar a la novel, o sea, Es cuando adulas a alguien, Ajá. a la adulación. Claro, pues ahí, apelar al ridículo, apelar a la popularidad, Mi favorita es... Eso es lo que ahora se está utilizando. circunstanciar ad Cuando debates, hominem, cuando hay un montón de... Las falacias esas se están utilizando, ahora se están popularizando cuando se debate y alguien pues hace una descalificación personal como argumento de llevar la razón. Por supuesto. Se están poniendo de moda y la verdad es que es una cosa para profundizar porque Claro. realmente ahí discriminas al manipulador del que dice la Esto es verdad. muy interesante. Ha habido épocas Había- históricas en las que había una cultura de precisamente de hablar bien y de currárselo y de este tipo de cosas que ahora, pues claro, como estamos Los discursos en la cultura del vulgarismo y de lo feo, pues... de ahora es que vamos, hay un mundo. Ujú. ¿Qué papel tiene el latín en todo esto? O sea, Pues el latín es la base sobre la que se estructura todo el sistema legal, básicamente, porque es el idioma de los imperios han ido sucumbiendo y el que ha quedado es el romano del que somos herederos, con lo cual... somos presos de Claro, en cierto modo, sobre todo la jurisprudencia se articula mentalmente mucho en base al la latín. liberación no pasa por hablar otro idioma. Pues sí, en parte sí, pero sobre todo la liberación pasa por entender qué te está haciendo el idioma que estás hablando en este momento para quitártelo de encima. Es decir, que si no sabes que lo tienes agarrado a la chepa o a la cintura, pues igual no te lo terminas de quitar. Hay que mirarlo bien y luego sí puedes decidir con libertad. Vuelta a los preceptos cristianos. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a decidir libremente? No puedes. Podrás, eso, elucubrar. ¿Has terminado o tenías alguna cosa? Sí, bueno, respecto de este aforismo en San Juan de que conocer la verdad tiene ese elemento importante de conocer Claro. la verdad, que tiene ese elemento... No es creer, no es nada religioso, es científico, es conoce. Es decir, Eso es. acércate, experimenta, comprueba, contrasta, verifica. Y cuando tengas el conocimiento, entonces, de los hechos reales, eso es la verdad. Sí, sí, y sí. eso te hará libre. No tus creencias, por muy bonitas o por muy feas que sean, da igual. Que a eso voy respecto de la conciencia, la libertad, que debiera ser un acto de conocimiento activo. Es decir, que no debiéramos insistir tanto en que un tribunal nos reconociera un puño de derechos y reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia libertad. Claro. Cultivar el conocimiento, el equilibrio, la utilización de nuestras energías. Por ejemplo, a propósito de la pregunta del compañero de si el latín tiene o no una relevancia, el latín está entroncado con la verdadera significación etimológica de los conceptos que empleamos. Y esto para un latino era algo evidente, pero claro, utilizando lenguas vernáculas difumina, o sea, hace más laberíntico el cauce con la Es verdad. que podría decir, bueno, pero es que a estas alturas es trivial. No, porque el juez los tiene en cuenta y te va a meter un puro que no va a ser trivial, teniendo en cuenta los preceptos latinos y los conceptos latinos. Con Hay, lo cual- hay- hay algo que es muy bonito. Sí. Así es. Según nos vamos adentrando en la antigüedad, las lenguas van siendo más significativas y más hermosas. Por ejemplo, el hebreo tiene cada vocablo corresponde a una frecuencia que pretende estimular un nivel de energía. Es una cosa brutal. Los egipcios tenían tan... Eso es. Sánscrito. El egipcio, por ejemplo, tenía un tipo de escritura que intentaba no solo evocar una significación lógica, que creo que esa es nuestra verdadera cadena, llevarlo todo al plano del pensamiento, de lo material, sino que pretendía activar también otros resortes, incluso utilización de la rima y de los recursos estilísticos en lenguaje habitual, obligando a utilizar frases hermosas para comunicarte. Es decir, que estaban a un nivel completamente distinto al nuestro, con, no sé si un alfabeto de 1080 caracteres, una brutalidad. Igualito que el rap. Igualito que el rap. Igualito. Pero quiero decir que el cierre, eso, el rap hace una cosa que es tremenda, que es cerrar el universo del discurso a través del ritmo. Porque digas lo que digas es como el programa este de 59 segundos. Pero dilo rápido, lo que te salga. Es decir, antirreflexivo y que rima fácil. Dilo, olvídate. Es como el ajedrez rápido ese. Eso es. A medida que vas yéndote hacia atrás, el ritmo es completamente distinto. El romano, por ejemplo,
que utilizaba musicalidad, ¿no? Leer latín es algo ya hermoso, ¿no?, de oír. En el egipcio era, si cabe, más aún. Fijaos en nuestro alfabeto, tiene 30 y pocos caracteres, ¿no? No exactamente cuántos. 24. 24. 27. Y lo poco que nos ofrece respecto de un alfabeto de 1000 y pico caracteres, cada uno con una representación simbólica asociada. Y Es un poco como los chinos también, que decidían un poco por sí, ahí voy. Sí, obviamente crea. Bueno, yo solo quería comentar un poco los recursos que hay para zafarse de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido está eso, pues basándote en el derecho natural puro y conociendo las trampas legales, deshacer. Hay que desfacer el entuerto, como. Pero, por ejemplo, vienes y te llega una demanda por difamación. Sí. Sí, pongo un ejemplo así, ya lo sabes. Claro. Claro. Entonces, te llega una demanda por difamación y entonces, porque has dicho que tú has difamado a alguien. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, lo que haces es, para empezar, la base de toda la actuación legal legítima está en no reconocer. O sea, se van a dirigir a Pilar Baselga, ¿no? Pero tú no eres Pilar Baselga. Pero, ¿y entonces qué hago? Pues lo que haces es, en realidad, moralmente, en el derecho natural solo tienes que asumir los daños y perjuicios que causas a segundas o terceras personas. Es decir, si realmente has causado un daño o un perjuicio, tienes que repararlo. Entonces, si has causado un daño o un perjuicio, tendrías que ir de bona fide, de buena fe, y decir, bien, pues voy a tratar con esta persona, pero resulta que esa persona no es esa persona. Es el Estado quien te demanda porque esa persona es de su propiedad y es él el que te demanda una... ¿Sabes? Entonces lo que haces es que no les reconoces. Ellos mismos están anulándose a sí mismos, pero tienes que demostrarlo legalmente. Si esta persona no es propiedad de sí misma, ¿qué daño te ha causado a ti? Demuéstrame el daño. ¿Y cómo se hace eso? Pues tienes que hacer por así decir, un escrito legal, como el que haría un abogado. De hecho, tú eres abogado, por derecho. Porque si te tienes que poder representar legalmente. Y si te puedes representar legalmente, eres un abogado. Básicamente, no colegiado, no perteneces a la secta, pero tú tienes que tener el derecho a poderte representar en propia persona. Entonces, pues lo que haces es escribir un escrito revocando todo esto, argumentando legalmente, desmontando, sin identificarte como la persona legal que ellos tienen registrada a su propiedad, porque entonces ya estás incurriendo en fraude. O sea, estás incurriendo en fraude y esto es como el do you understand. En cuanto des tu nombre, tú ya entiendes. ¿Tú ya entiendes? Pues eso, understand básicamente es un juego de palabras por el cual tú te pones understand, bajo el estrado. Es decir, tú pierdes la igualdad, ya el Estado está por encima tuyo, es una autoridad y tiene derecho a regularte y a normalizarte y a penarte como considere oportuno. Entonces, cuando tú das el nombre, es lo mismo que entender, que decir, que si el juez te pregunta ¿do you understand? O asumes los cargos y tú dices que sí. ¿O es usted Pilar Baselga? Claro, tú tienes que decir no sé a quién se refiere. ¿A quién se está? Puedes rizar el rizo en ese sentido, pero lo más fácil es negar que tu identidad legal, ¿no? Entonces, Pero bueno, entonces, puedes rizar el rizo y decir, depende de qué Pilar Baselga te refieras. Al juez entra por aquí, le sale por aquí, te condena. No. ¿Qué va? Que no. Conozco a una persona que... Conozco a una persona que no paga por el alquiler, no paga por la luz, no paga por el agua, se ha sentado delante del juez en 2 audiencias y el señor Ra no ha cumplido condena, mientras que su amigo que ha firmado se ha comido el marrón del caballo y el arresto domiciliario. Pero él, como no ha dado su identidad y no ha cedido, ¿sabes? Y el juez, lo cuenta en su libro, el juez le pregunta, ¿a ti quién te ha enseñado leyes? ¿Sabes? ¿Y eso quién es, un español? Sí, es un español. A ver, si me permites un inciso, se me acaba de ocurrir, que a lo mejor Adrián nos puede, echar un cable. Hay una figura que es el secretario del juzgado. Entonces yo me imagino que un secretario básicamente lo que hace es tramitar expedientes. Los expedientes tienen pues unos formatos. Entonces, si resulta que hay un expediente de un formato donde no está claro el nombre, pues dirá,
esto yo no lo puedo tramitar. No puede. Error de proceso, pantallazo azul para el No sistema está en el legal. juez, sino en el secretario del juzgado, que es una persona estricta que cumple, es el escribano. El juez Entonces, cumple con eso, entonces no lo puede tramitar porque bajo su autoridad tiene que haber una serie de premisas, digamos, formales. Entonces, como no cumple la forma, y ahí tú nos puedes ayudar, la forma es todo. Está fuera de rito. Ahí está, ahí está. Claro. Ahí está. No es ni legal ni ilegal. Es alegal. Básicamente. ritual, No pueden procesarlo. No Es cuentan con que alguien no reconozca su propia identidad. Ahí está. claro. Entonces, Si como tú no, reconoces como no su está identidad contemplado, de manera de- Claro. se tendría que hacer una prueba de ADN. Pero que conste, no todos los jueces, pero los altos jueces que son grandes magos negros saben de qué va el juego. Saben lo que están haciendo. De hecho, por ejemplo, hay unos vídeos muy buenos de Marcus, el rey servidor, en el cual un senador de Estados Unidos, ¿no?, cansado en su prepotencia de oír a los padres decir mis hijos, ¿cómo pueden? Dice, perdona, señorita, su hijo no es su hijo es propiedad del Estado. Usted lo ha firmado y lo ha declarado. ¿Sabes? Se lo quitamos si lo queremos, se lo devolvemos si nos da la gana. ¿Entiende? Así que deje de decir tonterías. Pero Así se lo dice el senador a la señora. la forma Así que de- ellos mismos lo saben, a ciertos niveles. La forma de comprobar tu identidad en un juicio es, aparte de que tú lo afirmes, no hay una otra manera. Nada. A ver, Vamos, ojo, yo nunca he visto ejercer. alguien puede acusarte, a lo mejor, no sé, un testigo. Claro, es que hay una faceta, Sí, sí, sí. vamos, al menos en primera instancia, que yo como ¿Te pueden pedir que te acredites tu identidad por un documento? ¿Te lo de pueden identidad? pedir? El documento de identidad es para eso. Te lo pueden pedir, pero Imprescindible. claro, te lo pueden pedir, pero naturalmente tú tienes el derecho de no dárselo. Cuando entras a una sala de juicio, todos los que están allí acreditan su identidad Con el DNI. con un DNI. Yo no, yo, Pero- yo he pero claro, estado, pero yo también- he estado en un tribunal citado y he entrado a los tribunales sin DNI, a la sala sin DNI y todo sin DNI. ¿Eso puede hacer de acreditación o no? ¿Qué ha pasado? Nada, encima el juez me dio la razón. Ojo, pero hay que Y tener en luego cuenta se el quitó hecho de que la cárcel está llena de gitanos, es decir, de seres indocumentados que se resisten activamente a dar su identidad y que ponen todas las trabas imaginables. Por eso, ojo, yo nunca he visto ejercer una tal cosa, que me parecería hermosísimo, pero me da la sensación de que haría falta toda una logística de movimiento, de fuerza, ¿no? Estoy hablando de gente armada para respaldar este nuevo derecho, porque, vamos, en un supuesto así, si alguien... No puede ser se armada negara- porque si eres beligerante incitas, das pie a que no tienes nada que Claro, ganar. no, pero yo lo digo para contrapesar la fuerza del derecho que se llama el derecho de compulsión, que es una potestad exorbitante del Estado que consiste en forzar y que trasciende tu consentimiento. Es decir, que en el momento en el que uno se resistiera... A ver, la que por sí cuestión es un- que hay un principio legal que establece que es legítimo rebelarse contra la injusticia. Claro, claro, pero hay otro que dicta que es un delito resistirse a la autoridad. Entonces, Claro, pero si tú demuestras que esa autoridad no Por ejemplo, es, no primero identifica- no es autoridad y segundo está cometiendo una injusticia en contra de los derechos humanos, pues... negarse la identificación es uno de los Pero hay tipos... otra- Ah, hay otra figura. no, si tú no te niegas a identificarte. Hay otra Te- figura. Yo soy Julio. Te identificas con lo que tú Claro, consideras que eres. Julio de la Matrix. No consta. Yo no soy Claro, pero no, ojo. No estoy en su registro. Si yo le voy a dar crédito a esto, No quiero decir que lo que yo estoy intentando es, o sea, aportar con mi experiencia en vistas lo que yo creo pasaría de suceder esto. Ojo, lo que a mí me da la sensación pasaría. Por ejemplo, si Pilar misma es que tremendamente ofendido por la burla, entre comillas, el juez de turno libraría un exhorto para que el alguacil de turno te forzara a sacar tu DNI de tu bolsillo. No lo llevas. Tú no Claro, usas ojo. eso. Tú no usas tu carne de muerto. Eso es. Y si te negaras en ese supuesto, probablemente ya imputado de un delito de atentado contra la autoridad, pasarías directamente a disposición judicial. En el caso que yo conozco, lo que está usando es la REMIT. Es decir, él se está identificando como una personalidad diplomática. Claro, pero Con lo cual, además, Explica eso. además está, Explica lo de claro, la- es que de es la- una de las vías que quería comentar. Lo que pasa es que como hemos entrado luego
en profundizar en la otra, pues básicamente hay esto, defenderte tú legalmente, pero hay ciertos instrumentos legales ya más o menos estructurados, como son la OPPT, que es un fideicomiso público, por el cual, y la REMIL, que es pues una ciudadanía soberana, por así decir, es una república errante del Menda Lerenda. Eso es. One People's Public Trust, eso es. Es pues una manera de recuperar tu copyright, por así decir, tu personalidad, tu independencia, tus libertades, tus derechos. No naturales en sí, pero sí tus derechos internacionales, tus derechos humanos y que básicamente eres un Estado. Entonces, tienes otra consideración. No es lo mismo una persona pública que una persona privada, no es lo mismo una persona física que una persona fiscal, no es lo mismo una persona internacional que una persona moral. Si me permitís un chiste, me está acordando de la canción de Billy Joel, que es New York, a state of mind. O sea, Nueva York es un estado mental. Sí, eso es. Eso es, sí, sí. Mental. Ese es el rollo. En realidad lo que subyace es el relativismo moral absoluto, básicamente. Entonces, jugando con eso, puedes volver a la moral dándoles con su doble moral o con su falsa moral, por así decir. El caso, y hacerlo legalmente, que es para lo que se han creado estos instrumentos. Entonces, si tú te acoges a una legislación de ámbito superior a la que ellos están utilizando, claro, claro. En principio les pones el nombre, claro, tienen que tenerlo en cuenta. exacto. El OPPT, por favor. Pues el OPPT es el que conozco menos, pero básicamente es un One People's Public Trust, es decir, un fideicomiso público. Tú eres un fideicomiso, tú eres el fiduciario de... Eso es testaferro. Claro, tu condición de usufructuario es la de un fiduciario, del fiduciante, que es el Estado y que te otorga tus privilegios y... O sea, eres un testaferro de ese poder que el Estado Sí. Se supone que Claro. es para ti. Lo que pasa es que, claro, el Estado está corrupto, la OPPT es más o menos semejante, pero libre. Tú tienes todos los derechos. ¿Quién ha creado Vuelta a los derechos naturales, una serie de juristas, 4 juristas, tiene valor notarial y... Digamos que sería una entidad supranacional. No sé si reconocimiento internacional, que yo creo que sí, pero por ejemplo... Años con eso. Sí, lleva muchos años. No sé exactamente, yo creo que sí que tiene reconocimiento internacional. Escribí en eso. Y hay gente que lo ha utilizado para recuperar su identidad también. Y luego está la REMIL, que es para acogerte al derecho internacional. Básicamente es como una doble nacionalidad, pero no es una nacionalidad. ¿Recomienda algún canal de YouTube donde la gente se pueda enterar más? Básicamente la OPPT, canal de la OPPT, que no sé si es .org o qué es exactamente, y en la RML, República Errante del Menda Lerenda, donde también te puedes registrar. Para la OPPT básicamente tienes que acogerte, o sea, te imprimes el documento, tú lo firmas y esto es tu documento, tú has ratificado eso, mientras que lo cumplas y te Carlos, cojas... pues, está haciendo algunos vídeos sobre este tema. Sí, Carlos pues se ha suscrito a la REMIL, es un ciudadano soberano. Entonces, pues sí, está haciendo ahí bastante promoción del tema y Avances en porque está un día sí, otro no lo tiene. pues no lo sé, la verdad que coincidí con él Tiene en... una denuncia ahí también. Sí, por... Se tiene una colección. Sí, por lo visto, por llamar cabrones hijos de puta a los diputados del PP de Cádiz. Y a sus hijos. A sus hijos también. También los llamaba. Sí. Bueno, eso que académicamente es mala persona, básicamente. Es a lo que él se acoge, pero la cuestión es que ahora sí, yo me imagino que lo que... No, o sea, coincidí con él, pero nada, crucé 2 palabras, no llegué a profundizar, pero me imagino que sí lo estará usando para, digamos, desquitarse de responsabilidades, porque no ha causado ningún perjuicio, con lo cual... Claro, pero es que Claro, si has causado perjuicio... Una disculpa, como mucho podría, yo creo que una disculpa, ¿no? Pública, igual que le ofendes públicamente, te disculpas públicamente. A lo sumo, entiendo. Oye, lamento haberte llamado hijo de puta, aunque lo sea. Claro, sí. Que yo no quería ofenderte, lo decía de buena fe. Para informar al personal. Debería haber como duelos de honor o ese acto tan bonito que había en el siglo XIX, ¿no? Que era alguien que llegaba con un guante y le hacía así en Sí. la cara, ¿no? Lo que pasa es Estaba que... vigente en España hasta el 75.
Hasta el 78. La Constitución abole los... Sí, vamos, que es la Constitución española del 78 la que abole los tribunales de honor y la institución del duelo. Entonces, regía. Sí, porque era una de las formas de excepcionar el derecho a la vida por fuerza de consentimiento. Se podía pactar, dirimir una cuestión de una manera completamente autocompositiva. Sí, sí. O había diferentes grados, ¿no? A muerte o a herido o a no sé qué. Sí, era una manera de no tener que recurrir a ningún árbitro ni... No, le he matado. Eso es. Sí, sí, sí. Disculpa. Por ejemplo, estos casos de difamación por internet y tal podrían ser así, ¿no? Como por ejemplo Eso es inmoral. De Cassandra, Me voy a enrogar el yo. travelo este Cassandra, pues, A ver, dándose con no sé quién, ¿no? O Willy Toledo con Por la forma que te Obispo, otorga ¿no? la Hostia, razón. tío, toma. Sería bueno. Rafa, el derecho me otorga llamarte al orden que está desviado del tema. Vuelve a tu posición. Muchas gracias. Sí, vamos, la solución del derecho... Una vena Artística, folclórica. canábica, por Bueno, la solución del derecho germánico consistía en trazar un círculo en el suelo, celebrar un combate a muerte y otorgar mejor derecho al que sobreviviera. Tenía razón, ¿no? Míralo, está vivo. No mucho, pero... Eso Tenía modernamente razón. se traduce en ¿para qué vamos a hablar si podemos hablarlo a vosotros? Claro. Pero esto atenta directamente contra el derecho moral, ¿no? ¿Dónde está el no matarás? ¿Dónde está el... Lo que hay que hacer es algo, digamos, justo. Aunque por otro lado también dice que la pena del pecado es muerte. Así que igual también, no sé, es un poco... Hay que dirimir esas cuestiones un poco más. Dios almas. Exacto, seguro. Hay dos casos con respecto a esto. A ver, hay uno ahora que es el de Willy Toledo, que insultó a Dios. Entonces ya le han citado en un juzgado, nos ha presentado y le han vuelto a hacer una segunda, supongo, notificación judicial a un domicilio, porque la justicia trabaja con domicilios y con notificaciones. Bueno, yo no llego tan profundo. Entonces, con lo que estabais hablando antes de poderte escapar o dejarte de escapar, la justicia tiene un procedimiento, y aquí tú me lo puedes ratificar, que es un procedimiento... No, o sea, te declaran en rebeldía, lo anuncian en sus boletines, que son suyos, internos, como si una empresa tiene boletín interno y tal, y entonces realmente el perjuicio que te pueden causar realmente es significativo o material si tienes alguna propiedad, algún tipo de propiedad registrada dentro de su sistema. Si no tienes ninguna propiedad registrada dentro de su sistema, hablo de una moto, un automóvil, una casa, una cuenta corriente, En el casino con las que vivimos... un sueldo, tal, etcétera, etcétera, algo que sea susceptible de ser registrado en cualquier tipo de registro público y o semipúblico. Y recordemos que los registros civiles de la propiedad, etcétera, no tienen un origen estatal, o sea, tienen un origen civil, del tráfico de comercio, ¿vale? Lo que pasa es que con el tiempo se han ido, por así decirlo, estatalizando, ¿no? Entonces, Los registros son privados. sí, los registros son privados. Los registros tienen a su vez todo. Podría demandar a los registros por facilitarle los datos al Estado. Sí, claro. Bueno, eso. Sí. Bueno, eso. Dame la mano. Entonces a ti te alguna cobertura legal. Ole, Pero ole, habría que ¿qué mirarlo, relación? es una vía No, que hay que mirar. Perdona, eso me parece genial. O sea, Esto- es la vez que relación hay entre el Estado y ese registro. esto es En cualquier caso, esto es un punto. Tratar de ganar tus derechos en el Julio, casino gulag legal implica que estás apostando tus privilegios dentro Sí, del pero casino gulag. Es decir, esto era un poco al hilo de lo que estabais comentando de cómo te puedes escapar, etcétera. Yo lo considero difícil en el caso de que tengas algo registrado dentro del sistema. Imposible. Claro, porque trazan embargos y lanzan embargos. Ahora hay además sede. Nada. Entonces ya eres libre. Ya eres libre, sí. la verdadera vía va por el Segundo punto, y al hilo de lo que decía con Willy Toledo, que ha insultado a Dios, o ha dicho me cago en Dios, o no sé qué, o la Virgen y tal. Si fuera Dios, no lo sé. Pero la Virgen... Y el la segundo, Virgen no me la toca. y el segundo caso, y el segundo caso que se planteó hace 2 años o hace 1 año con el tema del himno y las pitadas al himno. Entonces hubo bastantes debates acalorados en Twitter, que es un sitio donde hay bastante
donde se discuten muchas polémicas de este tipo. Entonces había, por una parte, los libertarios cutres que defendían que eso no es ningún tipo de agresión ni por lo tanto debe de ser penado con ningún tipo de pena ni económica, ni punitiva, ni nada. Y por otra parte están los patriotas, los de derechas, tal, incluso algún socialista, que sí, que ha ofendido, que nos ha ofendido, ¿vale? Entonces, aquí Rothbard sí que es muy claro, y no he dicho nada antes, pero bueno, la libertad realmente es un derecho de propiedad más. Entonces, aquí nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad porque estamos en una propiedad privada. ¿Vale? Si no, ahí en la calle no lo podríamos hacer, o en una biblioteca pública no, porque cuando se enteran de que estamos hablando para conspirar contra el propio sistema, no, como le ha ocurrido a muchas personas, ¿no? Entonces, el tema, claro, para mí es lo que tiene su empresa y él ejerce su libertad dentro de sus propiedades. Produce sus productos y los vende a clientes que compran libremente esos productos. Es decir, todo está basado en la propiedad y en la transmisión de una propiedad. Sí, no le costaría, de hecho, prácticamente nada quitárselo. Lo que pasa que, bueno, de momento lo dejan. En realidad, lo público entonces, es lo privado la base, que se ha puesto bajo la autoridad para el servicio común. La base que esto que estabais diciendo, lo de la ofensa, pero no, aquí no entramos en el tema, en el sistema judicial, porque obviamente los delitos de ofensa, de odio, todas estas cosas, son unos instrumentos más de represión psicológica y simbólica contra todos los correcto, contra todo. Entonces, el concepto, claro, el concepto fundamental es que si tú has sufrido algún perjuicio y agresión a tu persona o a tu propiedad, por ejemplo, yo te insulto y entonces como consecuencia del insulto tú has caído en una depresión y has tenido que dejar tu trabajo y has tenido que gastarte un montón de dinero. Sí, sí. Y has tenido que... Sí, correcto. Entonces, tú has tenido que gastarte un montón de dinero en médicos, has tenido que darte de bajas, has dejado de percibir unos ingresos y entonces si tú puedes demostrar que eso ha sido como consecuencia de mi insulto, mediante la correspondiente prueba pericial, que debe de haber 3, una de parte, una de, se supone, neutral del juzgado o de un tribunal, que puede ser público o privado, o tribunal de arbitraje, y una tercera, que dirima, ¿vale? Y tú, si tú lo puedes demostrar, tú lo puedes demostrar, según los argumentos de Rothbard, hay un perjuicio económico y una agresión a tu propiedad, ¿vale? En el tema del himno, por ejemplo... Eso te lo podría discutir. Pues diría, yo te llamo tonto, no es para que te cortes una mano en la oreja. Totalmente de acuerdo, porque sí, también claro, no te quería llamar tonto. También podías argumentar... Nada más, todo el resto claro, de tu película dramática y tú también... El tema ese de la hipersensibilidad que hay ahora, que tú dices mamá y ofendes a ti. Sí. Sí. Eso ahora mismo es interesante porque se puede... En una sociedad... Pero uno de los principios de la justicia es la equidad, tiene que haber proporcionalidad. Sí, tú entiéndeme dónde Sí, está completamente desmadrado. Está desmadrado. Quiero decir, tú puedes decir, es que... No hay se podría ir incluso contra los tribunales, por eso es que usted me está acusando un trauma, acusándome de esto, que me he hecho y tal, y demandar al juez. El punto... me está ofendiendo. Claro, el punto fundamental... Esto es... mira, eso es bueno para ti. Está retorcido todo. El punto fundamental es... Si juegas con sus mismas armas, después llevar a un callejón sin salida. El punto fundamental es si existe agresión física y quebranto económico, que son las dos formas de agresión contra la propiedad. Quebranto económico y agresión física, que a su vez la agresión física también tiene una consecuencia económica, pero bueno. Entonces, en algún caso de los de ofensa o de insulto, etcétera, etcétera, como tú, ¿se da esta circunstancia? Pues en el 99,9 no se da nunca. Y eso, en una sociedad, por así decirlo, libertaria, donde las cuestiones éticas, etcétera, etcétera, son diferentes, las leyes son diferentes, etcétera, pues nadie se estaría planteando que si yo te llamo tonto, tú me coges, me demandas y encima me sacas dinero. O sea, nadie se lo plantearía. Entonces, claro, porque eso solamente, este tipo de leyes, claro, este tipo de leyes están solamente pensadas para
achantar una sociedad y dejar a las ovejas más dopadas y dentro del redil y que no se escape nadie. Además son leyes recientes. Sí. Es un negocio. Ese sistema cleptocrático, como dice. Sí. A ver, iba a haber comentado antes. Sí, Héctor, te pasa el micrófono y por favor, ¿tienes alguna palabra para cerrar el vídeo? Porque ya... Un millón de regulaciones, de documentos regulatorios al año solo en el Estado español, que nos cuestan 45.000 millones a la ciudad, más de 45.000 millones a la ciudad, 45.000 millones de euros solo en la burocracia legislativa reguladora. Y todos esos 45.000 millones sirven para robarnos miles de millones más, es decir, para tirar a la familia a la puta calle, para darle a los abuelos en los morros, para multarte por pasarte por 10 kilómetros por hora, para enseñar a transexualizar a los niños. Que ellos se salten sus propias leyes, Claro. con ordenanzas que son de rango inferior. No digo nada de Claro. las normas de aparcamiento y la doble imposición, etcétera, etcétera. En definitiva, es la esclavitud del ser humano y cada vez más refinada y sofisticada y llevándonos al extremo. Bueno, pues muchas gracias, Julio, Adrián y todos los